Bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la novena sesión del seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Esta es una iniciativa de la carrera de Derecho sede Valdivia que busca contribuir a la deliberación pública, informada y reflexiva sobre el proceso constituyente y las eventuales transformaciones jurídicas, políticas y sociales. Este seminario pretende constituirse en una instancia permanente que convoque a diversos actores sociales, políticos, institucionales y académicos para abordar temáticas relevantes y generar insumos que enriquezcan la discusión constitucional. Con este propósito, hoy nos acompaña el académico José Ignacio Hernández, quien es doctor en Derecho, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, y profesor visitante del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Profesor, bienvenido al seminario y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Es un verdadero placer estar en este evento que me parece muy pertinente, llamados a reflexionar sobre el proceso constituyente de Chile y la nueva constitución que todos esperamos sea aprobada muy pronto y que sin duda va a recoger todos los avances del derecho constitucional de América Latina. Yo creo que por eso, al menos en lo particular, es lo que más me ha llamado la atención del proceso constituyente chileno. No solo es un proceso constituyente que se ha conducido por cauces democráticos y del Estado de Derecho, pero además es un proceso constituyente que ha permitido debatir sobre los temas más actuales del derecho constitucional de América Latina, y por eso estoy seguro que la constitución que va a ser aprobada no solo será una constitución muy importante para el desarrollo institucional en Chile, lo será también para el derecho constitucional en América Latina. Y desde esa perspectiva, precisamente, voy aquí a compartir pantalla. Desde esa perspectiva, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la digamos, la cláusula del Estado social en el proyecto de Constitución de Chile, que parte de un artículo que pude publicar en el blog en español de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, y que en ese pequeño comentario analizo desde la perspectiva comparada la situación, de la cláusula del Estado social de Heller a la construcción teórica de esta cláusula del Estado social, cuando Heller observó que los cambios sociales derivados de la revolución industrial exigían una adaptación del Estado de Derecho, un Estado liberal de derecho, y que por lo tanto había una disyuntiva. Negarse a esa adaptación, lo cual podía conducir a regímenes autoritarios, o promover esa adaptación, lo cual podía preservar la democracia. Fue precisamente por eso que el Estado de Derecho, llamado también Estado liberal de derecho, se transformó en Estado social. Esta expresión transformación fue empleada por el profesor Manuel García Pelayo para recordar que el Estado social no es la antítesis del Estado liberal o Estado de derecho, pues en realidad la antítesis del Estado de derecho o Estado liberal de derecho sería el Estado autoritario. En realidad, la relación que existe entre Estado social y Estado liberal de derecho es una relación de transformación o evolución. El Estado liberal de derecho se transformó en Estado social de derecho. Por eso, en realidad, debe hablarse no solo de cláusula del Estado social, esa es la denominación abreviada, debería hablarse de cláusula del Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué?
porque los cometidos que el Estado social debe cumplir solo pueden alcanzarse a través de el Estado democrático y a través de los cauces formales del Estado de Derecho. Sin embargo, lo cierto es que ha habido una tensión histórica entre Estado social y la libertad general del individuo. Eso también lo observó Heller al comentar, por ejemplo, la Constitución en Alemania de Weimar, en la cual Heller observaba habían disposiciones contradictorias, disposiciones que por un lado promovían la libertad de industria y comercio y por el otro lado permitían al Estado limitar esa libertad en defensa de los trabajadores. Esa es una tensión que existe y que debe resolverse a través del balance entre el Estado social y la libertad general del individuo. Y ese balance se logra a través de la economía social de mercado. La economía social de mercado no es la antítesis de la economía de mercado. La antítesis de la economía de mercado es la economía centralizada o planificada. La economía social de mercado, por lo tanto, es una modalidad de economía de mercado y se caracteriza porque el Estado interviene para redistribuir la riqueza y paliar así situaciones de inequidad social. Sin embargo, de nuevo, insistimos en ello, la economía social de mercado se basa en las instituciones del mercado, en los mecanismos de mercado, en el libre intercambio de bienes y servicios, solo que el Estado asume como cometido propio la redistribución de la riqueza y ello debe hacerlo de manera compatible con el mercado o con los mecanismos del mercado. A nivel comparado, América Latina ha sido una de las regiones en las cuales la cláusula del Estado social ha sido más tempranamente recogida. De hecho, el ejemplo a nivel comparado suele ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y la Constitución así llamada de Querétaro. Aquí cabe aclarar que la cláusula del Estado social puede ser implícita. Cuando se habla de cláusula del Estado social, estamos hablando de la organización del Estado como un Estado social, o más en concreto, un Estado social y democrático de derecho. Puede suceder que la Constitución de manera expresa catalogue al Estado como Estado social. Ese es el caso de la Constitución, por ejemplo, de Venezuela, de la Constitución de República Dominicana y sería el caso también del proyecto de Constitución de Chile. Pero también es posible que el Estado se organice como Estado social, que la Constitución organice al Estado como Estado social, pero sin calificar expresamente la fórmula del Estado social. Por lo tanto, lo verdaderamente importante no es si la Constitución declara que el Estado es un Estado social, lo importante es analizar si en la Constitución hay índices reveladores de la cláusula del Estado social. ¿Y cuáles son esos, perdonen ustedes, cuáles son esos índices reveladores? Pues son varios, la promoción de la igualdad, la promoción de la igualdad, para ver si yo logro, ajá, perfecto, sí está mejor. La promoción de la igualdad material como cometido público, cuando la Constitución alude como cometidos a la promoción de condiciones materiales de igualdad, a la justicia social, mandatos de transformación. Esto en realidad es un producto, una creación del derecho constitucional europeo. Las constituciones de Europa de la posguerra como Italia y Alemania, incluyeron mandatos de transformación. Y precisamente con base en esos mandatos de transformación es que se ha señalado que el derecho constitucional en América Latina es un derecho constitucional transformador. Otro índice revelador son derechos prestacionales o derechos económicos y sociales, que se caracterizan porque su satisfacción requiere prestaciones de terceros, de ahí el nombre. Otro de los índices reveladores es la redistribución de la riqueza como cometido estatal y finalmente el rol del Estado en la economía. Por lo tanto, si queremos analizar si de acuerdo con la Constitución determinado Estado es Estado social, no solo debemos buscar en la Constitución la palabra o la expresión Estado social, incluso más importante que ello, debemos analizar cualquiera de estos índices reveladores de la existencia del Estado social. Ahora bien, este gráfico que está aquí lo que quiere recordar es que el Estado social, y en general pasa así con todo el estudio del Estado, no debe verse como un binomio. Es decir, de nuevo, la distinción no es tanto entre Estado social
y un Estado abstencionista, porque en realidad lo opuesto al Estado social sería el Estado abstencionista. El Estado social hay que verlo por grados. Hay distintos grados de Estado social. El grado más elemental es aquel en el cual hay derechos laborales. La Constitución protege a los trabajadores como débil jurídico. A partir de allí, el Estado social puede aumentar a prestaciones de seguridad social, actividad de fomento, educación y salud, en general derechos prestacionales como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, regulación de la economía hacia la justicia social e incluso la figura del Estado proveedor de bienes y servicios o Estado empresario. A medida que el Estado que evolucionan o aumentan los cometidos del Estado social, aumenta el gasto público. Y en la medida en que aumenta los cometidos del Estado social, disminuye el rol del sector privado. Este es un asunto fundamental, porque especialmente suele olvidarse en América Latina que el Estado social tiene costos, que las políticas públicas detrás del Estado social, las políticas públicas redistributivas, implican incurrir en gasto público, y el gasto público requiere de suficientes ingresos, y precisamente una de las grandes preocupaciones, lo veremos un poco más adelante, en torno al Estado social, es que no suele considerarse la incidencia del gasto público y por lo tanto no suele, las políticas públicas redistributivas del Estado social pueden generar en desequilibrios macroeconómicos como déficit fiscal, endeudamiento e inflación, todo lo cual, lejos de promover la calidad de vida de los ciudadanos, va a generar un efecto contrario. En América Latina, si seguimos el Comparative Constitutions Project, podemos ver cómo el Estado social, que se traduce en los índices, perdonen ustedes el pequeño desorden de esta presentación, decía yo que en América Latina el Estado social se traduce, entre otros índices, en el reconocimiento de derechos. Y esta es la clasificación de las constituciones de América Latina según el número de derechos. Por supuesto, esto es un proxy, esta es una aproximación, porque dentro de este conteo de derechos se incluyen también los derechos de libertad, libertad de expresión, libertad de culto. Pero lo cierto es que mientras más derechos tenga una constitución, cabe deducir que mayores serán los cometidos sociales del Estado. En América Latina hoy día hay dos extremos: la constitución todavía vigente de Chile y la constitución vigente de Ecuador. Entre estos dos extremos, Chile y Ecuador, se mueve el Estado social en América Latina. El Estado social tiene su versión más debilitada en la constitución vigente de Chile. Vamos a ver más adelante por qué, en mi opinión, cabe concluir que Chile es hoy día un Estado social. De nuevo, el Estado social no responde a un binomio, sino a un aspecto de grados. Hay un Estado social muy debilitado que se va fortaleciendo hasta llegar a los tres casos donde el Estado social es más ambicioso: Venezuela, Bolivia y Ecuador. Aquí hay un elemento muy interesante a destacar, que es que las constituciones más recientes en América Latina son las en orden, Venezuela, Bolivia, Ecuador y República Dominicana. Pero fíjense que estas tres constituciones, Venezuela, Bolivia y Ecuador, responden a un modelo muy ambicioso de Estado social, en el cual se amplían notablemente los cometidos a cargo del Estado. Del estudio que yo he podido hacer del proyecto de Constitución de Chile, por supuesto, todavía falta una labor de depuración, de estilo, debates finales, pero el proyecto aprobado, el primer borrador del proyecto aprobado, va más en el sentido de las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador, es decir, un Estado social con amplios cometidos. Y esto es el resumen, los cuatro elementos bajo los cuales puede analizarse el Estado social en el proyecto de Constitución de Chile. Este es un ejercicio que, a nivel de derecho comparado, de derecho constitucional comparado, yo utilizo para estudiar las constituciones económicas en América Latina, que, valga la pena mencionarlo, es parte de un libro en el cual estoy trabajando. Hay derechos económicos que se relacionan con el Estado regulador, hay derechos prestacionales que se relacionan con el Estado prestacional. En el proyecto de Constitución de Chile encontramos el reconocimiento de los derechos económicos que determinan la existencia de mecanismos de mercado o de una economía de mercado. Derecho de propiedad, garantía expropiatoria, derecho a la libertad de empresa, derecho a la libre competencia, derecho a la asociación.
Sin embargo, estos no son derechos absolutos o ilimitados, perdón, el Estado asume la función de regulación o limitación, ordenación y limitación de esos derechos económicos. ¿Cuáles son los títulos habilitantes que en el proyecto de Constitución de Chile justifican la regulación de los mecanismos del mercado, la defensa de la competencia, la regulación de actividades económicas, la prevención de abusos del mercado, la política tributaria que se guía por el principio de progresividad, una de las manifestaciones típicas del Estado social sobre el derecho tributario, y la política monetaria? Pero a su vez encontramos, y esta es sin duda desde la perspectiva de la Constitución escrita, el mayor cambio que introducirá la nueva Constitución de Chile, una ampliación notable de derechos prestacionales. Como yo decía, el catálogo de derechos prestacionales del proyecto de Constitución de Chile se aproxima más a las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque encontramos, a decir verdad, un amplísimo reconocimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que nosotros preferimos llamar derechos prestacionales. Así, entre otros, encontramos el derecho a la salud, educación, alimentación, vivienda, agua, el derecho al trabajo decente, la participación de los trabajadores en las empresas, la seguridad social, derechos prestacionales relacionados con el deporte, cultura, recreación, protección al ambiente, los derechos a la naturaleza están destacadamente tratados en la Constitución y la protección de grupos vulnerables. La garantía de estos derechos prestacionales implica entonces la existencia de un Estado prestacional. Y aquí también encontramos un cambio muy importante porque es evidente que la nueva Constitución de Chile amplía el ámbito del sector público en la economía. Se establecen así las bases de un sistema de seguridad pública, se constitucionaliza la figura de los servicios públicos, se constitucionaliza la existencia de sistemas nacionales, de educación y salud, se establecen las bases de una política redistributiva para la igualdad sustantiva, como dice el proyecto de Constitución de Chile, y se reconoce la iniciativa o gestión económica directa del Estado, esto es el Estado empresario. Eh, Eso no quiere decir que el proyecto de Constitución abandone la economía de mercado. De nuevo, lo opuesto a la economía de mercado es la economía planificada, y lo cierto es que el proyecto de Constitución de Chile no da cabida a una economía planificada. Todo por el contrario, el sistema económico de las cláusulas económicas o Constitución Económica de Chile pasaría a ser la economía social de mercado. Esto es una economía basada en el libre intercambio de bienes y servicios, en la cual, sin embargo, el Estado asume un rol no solo regulador, sino prestacional para promover la igualdad sustantiva, como señala el proyecto de Constitución. En este sentido, la economía social de mercado es la economía de mercado en la cual el Estado garantiza el acceso equitativo a necesidades esenciales. Y aquí hay una razón económica, que es la existencia de mercados incompletos. ¿Por qué la Constitución reconoce, por ejemplo, el derecho a la alimentación como un derecho prestacional? En principio, los alimentos deben transarse a través del libre intercambio de bienes y servicios, pero como sabemos, en el libre intercambio de bienes y servicios, eventualmente habrán consumidores que queden excluidos del precio de mercado, principalmente por restricciones presupuestarias. No hay capacidad económica para asumir el precio de mercado, el precio competitivo, o bien por limitaciones en la oferta. En la normalidad de los casos, ello no genera ningún inconveniente porque hay otros bienes sustituibles en el mercado que pueden satisfacer la demanda. Pero si se trata de bienes esenciales, alimentación, allí esa falla del mercado de asegurar el acceso equitativo de todos los consumidores a este bien esencial, en este caso alimentación, se considera que es una falla de mercado. Por lo tanto, la intervención social del Estado responde a razones económicas, mercados incompletos. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, de nuevo, para erradicar esta idea de que el Estado social es contrario a la economía de mercado o es la violación de la economía de mercado. En realidad, economía de mercado y Estado social, en teoría, son perfectamente compatibles. La economía social de mercado supondrá una predominancia de la administración pública, de allí que la Constitución, proyecto de Constitución de Chile, también se encarga de fijar las bases constitucionales de las administraciones públicas, y aquí quizás sobre ello podemos conversar
después de la presentación, que ya estamos terminando, aquí es fundamental recordar que la administración prestacional descansa en los principios de solidaridad y subsidiariedad. En algunas de las interpretaciones que yo he leído al proyecto de Constitución de Chile, pareciera que se opone Estado social al Estado subsidiario, pero en realidad la subsidiariedad es un principio general del Estado social. El Estado social debe ser un Estado subsidiario porque el centro de la acción social es el individuo y su dignidad humana. Sobre ello, como decía, quizás podemos conversar en, en el periodo de preguntas y respuestas, en el debate que quisiera tener con ustedes. Y ya para terminar, desde un punto de vista comparado, si tomamos en cuenta lo que ha venido sucediendo en los países de América Latina que han incorporado un Estado social muy ambicioso, Ecuador, Bolivia y especialmente el caso de Venezuela, mi país natal, yo quisiera terminar esta presentación, esta breve presentación, recordando los riesgos de la cláusula del Estado social. Muchas veces se alaba el Estado social, se resaltan las bondades del Estado social, pero hay que también tomar en cuenta cuáles son los riesgos del Estado social. El primer riesgo es la funcionalización social de la economía de mercado. ¿Qué significa eso? Que en la aplicación práctica el Estado social destruye los mecanismos de mercado y destruye la riqueza que genera la sociedad civil y por lo tanto genera vínculos de dependencia entre el Estado y el sector privado. La funcionalización social de la economía de mercado se traduce en la destrucción de riqueza y ello, lejos de favorecer la igualdad y el desarrollo inclusivo, puede generar consecuencias adversas. Luego, el Estado social incrementa los riesgos de abusos basados en el paternalismo, clientelismo, mecenazgo y el populismo autoritario. De allí la importancia de recordar que el Estado social, para ser tal, debe adecuarse a los moldes del Estado de Derecho y democrático, o lo que es igual, los moldes de la democracia constitucional. La insostenibilidad fiscal del Estado social, muchas veces se olvida que los derechos prestacionales tienen costos. América Latina es una región que tiende a ser muy generosa declarando derechos sociales, pero tiende a fallar en la sostenibilidad fiscal de las políticas públicas redistributivas, y este es un problema que debe ser siempre tenido en cuenta, porque políticas redistributivas que generen en desórdenes macroeconómicos y en inflación, lejos de promover el desarrollo inclusivo, van a afectar notablemente el desarrollo inclusivo. Luego tenemos otro aspecto que para mí en América Latina es fundamental, la fragilidad estatal. Los estados en América Latina, citando a los economistas Acemoglu y Robinson, son leviatanes de papel, estados frágiles que no tienen capacidad para cumplir todos los ambiciosos cometidos transformadores. Y lo cierto es que la nueva constitución de Chile, va a recargar de tareas al Estado chileno, que tiene elementos de fragilidad como podemos identificar en el Fragile State Index, entre otros. Por lo tanto, es muy importante recordar que la efectiva implementación de la cláusula del Estado social requiere un Estado capaz y requiere administraciones públicas capaces. Por último, y para terminar, la lectura del proyecto de constitución de la nueva Constitución de Chile permite evidenciar la observación que Heller en su momento efectuó. Hay disposiciones contrarias. Por un lado, se promueve la libertad de empresa, por el otro lado, se fomenta o se permite, al Estado regular la economía. Esas disposiciones, en cierto modo contradictorias, en tensión, requieren una adecuada interpretación. Y de allí el importante rol que tendrá la nueva Corte Constitucional interpretando la cláusula constitucional del Estado social y su compatibilidad con los derechos económicos, porque de nuevo, y con ello ya termino, no debe verse o no debe considerarse que Estado social y economía de mercado son contrarios, son opuestos. El reto consiste en lograr la implementación de un Estado social y democrático de derecho efectivo que promueva la transformación de las condiciones de desigualdad social imperantes, preservando los mecanismos de mercado y el derecho de la sociedad civil de organizarse libremente y satisfacer sus propias necesidades. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier pregunta o comentario que tengan a bien formular. Bien, muchas gracias, profesor.
Resulta muy interesante abordar la cláusula del Estado social y además verlo desde su notable experiencia. Ya hay algunas preguntas que se han formulado a través del chat o que están dirigidas a través de correo electrónico. La primera pregunta la plantea la profesora Carolina Carreño. Quisiera saber la opinión del exponente respecto a sectores que piensan que más derechos sociales limitan la libertad, en particular la libertad de elegir. Señala que en Chile tenemos, por ejemplo, sistemas de salud pública y privado, y luego este sector estima, el sector privado, estima que obligar a todos a irse a un solo sistema público limitaría el derecho de las personas a elegir un mejor sistema de salud privado por uno público. Excelente pregunta, que admite dos respuestas, teoría y práctica. Porque en realidad cuando uno estudia el Estado social, esa es mi experiencia en América Latina, es muy importante manejar la práctica también, que se separa lamentablemente de la teoría. En la práctica no puede haber contradicción alguna entre los derechos sociales y los derechos de libertad, porque los derechos sociales son también derechos de libertad. Aquí yo me he inspirado mucho en el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, quien recuerda que el desarrollo es el proceso orientado a expandir las capacidades para el ejercicio de la libertad individual. Cuando yo resalto la centralidad de la dignidad humana y de la persona, cuando resalto que la persona no es un medio, no puede ser un medio, la instrumentalización de la persona es un atentado a la dignidad humana, quiero destacar que el objetivo último del Estado social es permitir que cada persona, con su propia acción individual, pueda generar ingresos suficientes para mantener o sufragar su existencia digna y para contribuir al bienestar de la comunidad o al bien común. Por lo tanto, los derechos sociales deben ser evaluados desde la centralidad de la dignidad humana y deben ser concebidos como un mecanismo para lograr la libertad. El objetivo último es que la persona no dependa de prestaciones de terceros, de la garantía del Estado, para satisfacer su misma existencia. De hecho, mantener prolongadamente en el tiempo la dependencia de las personas a sistemas prestacionales administrados por el Estado inevitablemente va a degenerar en mecanismos abusivos como la corrupción, el mecenazgo o el clientelismo. Si lo vemos desde esa perspectiva, derechos prestacionales como derechos de igualdad para la libertad, así lo llamo yo, derechos prestacionales son derechos de igualdad para la libertad, un elemento esencial que reconoce la Constitución de Chile es el derecho a elegir. Por lo tanto, los derechos prestacionales no pueden ser concebidos desde la pasividad del ciudadano. No deben ser concebidos como prestaciones que unilateralmente ofrece el Estado y que el ciudadano no tiene ninguna otra alternativa que aceptar, porque de lo contrario no podrá mantener una existencia digna. De hecho, ese marco institucional en el cual el Estado provee las únicas prestaciones a las cuales el ciudadano tiene acceso, insisto, es el ambiente institucional perfecto para clientelismo y mecenazgo. El sistema africano de derechos humanos, que en este sentido es más evolucionado que el sistema interamericano de derechos humanos, ha destacado que la garantía de los derechos prestacionales debe basarse en el derecho a la selección. Los derechos prestacionales, cuando se dice, por ejemplo, que la alimentación es un derecho prestacional, implica que todas las personas deben tener derecho de acceso a alimentos de su preferencia para garantizar una existencia digna, pero ese acceso debe incluir la selección. Esa es la teoría. La práctica, sin embargo, ya lo he señalado, por la fragilidad estatal y las tendencias populistas, los derechos prestacionales o derechos sociales, económicos, culturales y ambientales pueden degenerar en un sistema casi que paternalista de prestaciones en las cuales el ciudadano pierde su derecho a elegir y simplemente está forzado a aceptar las prestaciones que unilateralmente
le entrega a la administración. Pero esa no es, si esa es la solución, eso sería una violación del proyecto de constitución de Chile, porque, insisto, ahí está el derecho a la libre selección de productos de la preferencia de las personas, y ese derecho a la libre selección se debe traducir o trasladar a los derechos prestacionales. Gracias, profesor. Me parece que Carolina solicitaba la palabra. Carolina, ¿te gustaría formular algún comentario? ¿Puedes encender tu micrófono? Mientras, sí. Ya, vamos a continuar con una siguiente pregunta. En todo caso, si quisieran preguntas o comentarios a viva voz, el sistema lo permite. Se relaciona un poco con lo que planteaba la profesora Carreño, y es cuál es el rol de los agentes económicos privados en el marco de un Estado social de derecho. Excelente pregunta. Una manera de responder es Americano de Derechos Humanos, que, por cierto, eh, eh, con, por supuesto, siempre respeto a los asuntos internos de Chile, pero creo que este sería un muy buen momento para que Chile, que creo que no ha terminado de hacerlo, pero suscriba el protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos, que, como sabemos, es el protocolo que reconoce derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero, sin embargo, a pesar que Chile no ha estado parte del protocolo, sí que lo es de la Convención, de la Declaración Americana, de la Carta de la OEA, y en tal virtud, como seguramente sabrán, en fecha bastante reciente, octubre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por un caso que tendría que ver con el derecho a la salud, que desarrolla la interpretación de la Corte Interamericana de la Constitución Económica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de lo que el profesor de España, Luciano Parejo Alfonso, entre otros, ha llamado el Estado garante. Frente a los derechos prestacionales, las administraciones públicas, como instrumento del Estado, asumen un rol de garantes, no necesariamente de prestadores, entre otras razones, por eficiencia del gasto público. Eso significa que los derechos prestacionales pueden ser satisfechos por la libre iniciativa privada. El libre mercado también contribuye al bien común, porque contribuye a la oferta de bienes y servicios. Cuando los derechos prestacionales son satisfechos por el libre mercado, el rol del Estado es regular, prevenir fallos de mercado, prevenir abusos de la libre competencia para garantizar la eficiencia en el acceso a esos bienes y servicios. La otra modalidad es que el Estado asuma directamente la prestación de esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora, un tema que llama la atención en el proyecto de Constitución de Chile, y que anticipo va a ser uno de los temas de interpretación constitucional más complejos, es que cuando se reconoce la iniciativa económica directa del Estado, cuando se asume la función prestacional, no hay una expresa referencia al principio de subsidiariedad. Y entonces ahí se genera el problema. ¿Cuál es la relación entre el sector privado y el sector público? ¿Están en igualdad de condiciones? ¿Predomina el sector público? ¿Predomina el sector privado? Como sea que la Constitución no resuelve ese problema, ese es un asunto de interpretación. Y, en mi opinión, si seguimos la tendencia del derecho constitucional en América Latina, los principios del bien común, debemos recordar que, en tanto el centro de los derechos prestacionales es la dignidad humana, por lo tanto, la relación entre el sector público y el sector privado debe estructurarse en la centralidad de la persona y en la centralidad de la comunidad, que es la comunidad organizada de personas para satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto, bajo este principio de subsidiariedad y tanto más los principios de eficiencia del gasto público, que sí que están reconocidos en el proyecto de Constitución de Chile, yo concluiría que el Estado, a través de sus administraciones públicas, puede asumir directamente la oferta de bienes y servicios relacionados con derechos prestacionales, agua, salud, alimentación,
cuando existan mercados incompletos, cuando la libre iniciativa privada no pueda atender debidamente esas necesidades. Porque lo cierto es que hay una cantidad bastante elevada de tareas que el libre mercado, la economía de mercado no va a poder atender, lo que los economistas llaman bienes públicos. Seguridad, administración de justicia, infraestructuras, etcétera. Entonces, ya el Estado tiene suficiente número de tareas que solo él puede asumir como para asumir las tareas que la libre mercado o la economía de mercado o el sector privado pueda atender. Por eso, cuando se dice, por ejemplo, que no está en el proyecto de constitución, pero es una norma constitucional de cierto arraigo, que la propiedad cumple una función social, yo he interpretado esa frase en el sentido que el libre intercambio de bienes y servicios también se orienta al bien común. Y una pequeña reflexión a nivel comparado, hay que tener mucho cuidado en comparar siempre estos temas de Estado social porque entran en juego otras consideraciones, pero una de las causas que contribuyó al colapso en Venezuela y a la emergencia humanitaria compleja es que la seguridad alimentaria, que por cierto también reconoce el proyecto de constitución de Chile, en Venezuela la seguridad alimentaria fue interpretada como un servicio público estatal que solo el Estado podía proveer. Y esto llevó a ampliar el rol del Estado regulador, ampliar el rol del Estado empresario y reducir el rol de la iniciativa privada. Como en definitiva, el Estado prestacional requiere de capacidad, especialmente capacidad fiscal, lo que terminó pasando es que la destrucción de la economía de mercado destruyó riqueza, al destruirse riqueza no se pudo captar tributos, además Venezuela era un petroestado, cayó la producción de petróleo y los precios, y cuento la versión corta de esta historia, es que se colapsó todo el sistema público de alimentación y no había capacidad en el sector privado para producir alimentos y eso generó una emergencia humanitaria compleja. Entonces, Venezuela es un caso dramático, no es comparable con Chile, a mí me alarma cada vez que veo comparaciones simplistas entre el proceso constituyente de Chile y el caso de Venezuela, no tienen absolutamente nada que ver, pero el caso de Venezuela es una señal de alarma, un caso que permite entender por qué el Estado social no puede ser entendido como lo opuesto a la libre iniciativa privada. Si no hay mecanismos de mercado, si no hay libre iniciativa privada, si no hay una sociedad civil con capacidad suficiente para satisfacer sus propias necesidades y que esté empoderada con derechos económicos, no va a poder cumplirse el cometido último de la Constitución, que es promover un desarrollo inclusivo, o lo que es igual, reducir las condiciones de inequidad, exclusión y pobreza. Precisamente hay una pregunta relacionada con la perspectiva comparada, ¿no? Y es si es posible que nos pueda dar un paralelo entre el Estado social que hemos definido en América Latina y el Estado social europeo. Esa es una excelente pregunta. Yo dije en mi presentación que se ha señalado, el profesor Admin von Dandy, que el derecho constitucional latinoamericano es un derecho transformador. Y esa en realidad es una idea que se ha trabajado en África, pero es una idea que también surge en realidad en Europa. Italia, la Constitución de Italia establece mandatos de transformación, traducidos luego, influenciados luego, o que influenciaron, perdón, luego a la Constitución de España, el artículo 9.2 de la Constitución de España, que ha influenciado el constitucionalismo en América Latina, y aun cuando el proyecto de Constitución de Chile no habla expresamente de mandatos de transformación, como sí habla, por ejemplo, la Constitución de República Dominicana, la de Venezuela, claramente hay implícito en este proyecto este mandato de transformación. Esto lo digo porque hay una influencia notable del Estado social europeo. Y eso, lejos de ser bueno, es muy malo. Como seguramente sabrán, desde el 2017 yo estoy entre mis actividades académicas, soy fellow en el Harvard Kennedy School, lo cual me ha permitido ampliar la perspectiva interdisciplinaria del derecho constitucional y el derecho administrativo, ¿no? Y creo que eso es útil para tener una comprensión más clara de la constitución económica.
Y uno de los problemas de América Latina es lo que se llaman, o lo que llaman en ciencias políticas, el préstamo de instituciones. Francis Fukuyama, que es un economista, ha trabajado mucho el tema del Estado, él suele aludir a esto como llegar a Dinamarca. Él dice, bueno, los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, si quieren ser como Dinamarca, pues copian las instituciones de Dinamarca. Entonces yo me meto en Google, bajo la constitución de Dinamarca, la traduzco al español, con Word sustituyo Dinamarca por Chile o cualquier cosa y publico eso y ya creo que tengo la mejor constitución del mundo. Y ese préstamo institucional es muy malo, porque las instituciones constitucionales son antes que nada un producto social de la sociedad, de la cultura y de la política determinada. Es la sociedad la que produce las instituciones jurídicas y esas instituciones jurídicas promueven cambios sociales. Y esto lo digo porque América Latina, desde la Constitución de México, 1917, se ha inspirado en la cláusula del Estado Social Europeo, lo ha superado el constitucionalismo de América Latina que surge de las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, amplían notablemente la dimensión del Estado social y hay una gran diferencia, gigantesca diferencia, que mientras que en Latinoamérica hay estados frágiles, como dicen Acemoglu y Robinson, leviatanes de papel, porque son estados que apenas tienen 200 años, poco más. En Europa tenemos estados consolidados. Entonces, no podemos incorporar a una región de estados frágiles como América Latina el pesado andamiaje del Estado social europeo, que además es un Estado muy inspirado en la posguerra, es un Estado de bienestar donde hay muchas funciones a cargo del Estado que han tendido a ser matizadas, moderadas por la influencia del derecho de la Unión Europea. Esa es una gran diferencia en la fragilidad estatal. La segunda, y con esto termino, la desigualdad. No es lo mismo hablar de cláusulas constitucionales transformadoras en Europa que de cláusulas constitucionales transformadoras en América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Y para mí, ese es un problema que el derecho constitucional de América Latina no ha logrado resolver. ¿Por qué América Latina, a pesar de lo ambicioso que son sus constituciones, como ya vimos por el número de derechos, a pesar de lo ambicioso del sistema interamericano, está en la región más desigual del mundo? Para mí, la respuesta es que América Latina ha dedicado más esfuerzo a emular instituciones foráneas que asegurar la efectiva implementación de esas instituciones. Eso es algo, por supuesto, que Chile tiene que evitar a toda costa. Las constituciones no se cumplen de manera autónoma, automática, no son autocumplibles, necesitan de un Estado con capacidad suficiente para cumplirlas, necesitan de una sociedad con capacidad suficiente para cumplir, y el gran reto es cómo hacer verdad lo que la Constitución dice. Y si vemos, por ejemplo, el resultado de países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, que adoptaron constituciones muy ambiciosas, pues 20 años después, muchas de las promesas de esas constituciones siguen siendo promesas incumplidas, lo cual es una señal de advertencia que la Constitución podrá reconocer todos los derechos sociales y recargar al Estado de innumerables tareas, pero en la práctica puede que no haya capacidad suficiente para hacer cumplir esas promesas. Hay dos últimas preguntas y cerramos el seminario entendiendo que tiene un compromiso posterior. Muchas gracias. Quería nos plantean la pregunta de si esta cláusula del Estado social tiene una incidencia en la exigibilidad judicial de los derechos sociales, que bueno, en el caso chileno es una discusión de larga data. Bueno, no solo en Chile. Desde el origen de los derechos prestacionales, en Europa y particularmente en Alemania con la Constitución de Weimar, ese debate ha estado presente, ¿no? Y de lo que yo he podido estudiar, de hecho ese fue el tema de mi tesis doctoral en la Complutense de Madrid hace ya algunos años,
hay dos conclusiones básicas, ¿no?, que las dijo en su momento Eduardo García de Enterría. Primero, hay que tener mucho cuidado de cuando se habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque no todos los derechos sociales son derechos subjetivos. Entonces, hay que afinar el concepto y por eso yo prefiero hablar de derechos prestacionales, porque al final, sí, como dice Platón, el hombre es un animal político, todo derecho es social, es decir, no hay ningún derecho que no sea social. La libertad de expresión es un derecho social, la libertad de empresa es un derecho social, la libertad religiosa es un derecho social. Entonces yo prefiero hablar de derechos prestacionales, que son poderes, facultades atribuidas a la persona, pero que no pueden ser satisfechas directamente por la persona, sino que requieren de una prestación de tercero. Eso es lo característico de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, DESCA. Entonces, lo primero, hay que afinar, sacarle punta al lápiz, como digo yo, y estar seguro de que estemos frente a derechos. Si se trata de derechos, de poderes o facultades que la Constitución atribuye al ciudadano, esos son derechos constitucionales, es decir, derechos públicos subjetivos reconocidos en la Constitución y por lo tanto son directamente justiciables ante la administración de justicia. Allí, por supuesto, el rol de la justicia constitucional es fundamental. Esa es la conclusión, como bien sabemos, que se ha venido adoptando tras algún debate en el sistema interamericano de derechos humanos por la Corte Interamericana. Pero luego hay los mal llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que no son derechos, que simplemente son mandatos que el Estado debe cumplir. Esas son también normas vinculantes. Lo que sucede es que son normas vinculantes para el Estado. No empoderan al ciudadano, sino que emplazan al Estado a actuar. Típicamente al Estado, al poder legislativo, quien deberá legislar para cumplir los mandatos que la Constitución nos señala. Entonces García Enterría decía que había que diferenciar entre los derechos públicos subjetivos reconocidos como poderes en la Constitución, incluyendo derechos prestacionales, que son derechos públicos subjetivos tutelables judicialmente, directamente por las personas, y las normas que establecen mandatos en cabeza del Estado. Estas normas que establecen mandatos en cabeza del Estado es lo que se denominaba antes las normas programáticas de la Constitución, que no son vinculantes. Pero ya hoy día uno pudiera concluir que a nivel comparado se ha desechado la idea de normas constitucionales programáticas, porque si la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, por lo tanto, toda la Constitución, toda ella es vinculante y por lo tanto es judicialmente controlable. Lo que va a diferenciar es que se controle en algún caso mandatos en cabeza de los poderes públicos, en el otro que debe verse con sumo cuidado auténticos derechos públicos subjetivos como derechos prestacionales. Bien, la última pregunta, profesor, nos las plantea Ángelo Javier Peña. Él parte señalando que en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, expresado en las constituciones de Colombia, Ecuador y Bolivia, se ha plasmado una economía social de mercado. Pero en la práctica, los índices de desarrollo económico y los índices democráticos señalan que esos estados tienen bajos índices de libertad económica y de... Entonces, ¿en la práctica se ha ejecutado el sistema de economía social de mercado? Lo pregunta el participante Ángel. Muchísimas gracias por esa pregunta. Yo he de confesar que soy un tanto crítico de la tesis del nuevo constitucionalismo, porque soy en general crítico de esta tendencia de calificar como nuevas ciertas tendencias del derecho. Entonces, cuando oigo hablar del nuevo constitucionalismo social en América Latina, digo yo, pero ¿cómo va a ser nuevo si eso está desde la Constitución de Querétaro de 1917? América Latina ha girado en torno a un constitucionalismo social. Pero más allá de ello, sin duda, el gran problema constitucional o el gran problema del Estado constitucional de América Latina, y ojalá Chile con su nueva constitución se incorpore a este debate, no reside tanto en la teoría, sino en la práctica. Si leemos las constituciones de América Latina, pues pareciera que América Latina es una región maravillosa. Hay igualdad social, hay equidad, se protege el ambiente, al mismo tiempo libertad económica, pero la diferencia entre el ámbito de jure, lo que el deber ser, el ámbito de facto, lo que sucede en la práctica es enorme.
Y eso responde a muchas causas, entre ellas una tesis que yo he venido desarrollando, la fragilidad estatal. De hecho, yo creo que se puede hablar de un derecho constitucional fallido en América Latina, porque el derecho constitucional no ha logrado cumplir los mandatos de transformación, en el sentido que no ha logrado vencer la inequidad, la desigualdad, la pobreza, y tampoco ha promovido un crecimiento económico estable e inclusivo. El problema, en mi opinión, no reside en la Constitución, no se va a solucionar con ninguna Constitución. De hecho, como seguramente saben ustedes, Chile no va a solucionar ningún problema con la nueva Constitución, porque las constituciones no son implementables. Se requiere de un proceso de implementación, y allí es donde hay una tarea por cumplir. Entonces, esta observación en torno a la debilidad de los derechos económicos lo que refleja es que hay una severa falla en las constituciones. El ejemplo en América Latina más dramático es mi país, Venezuela, que en el ámbito de jure tiene un constitucionalismo transformador basado en el mecanismo de mercado, y en la práctica está sufriendo una emergencia humanitaria compleja. Esa dramática diferencia entre el deber ser y el ser es una llamada de atención de los riesgos y limitaciones del derecho constitucional transformador en América Latina. Bien, con esa pregunta cerramos el seminario. Le agradezco mucho la amable disposición y tiempo, profesor, y por supuesto los conocimientos que ha compartido con estudiantes de Derecho Constitucional, con académicos y con público que esté interesado en reflexionar en torno a los contenidos que se están desarrollando en la propuesta de texto constitucional para Chile, y que va a ser plebiscitada el 4 de septiembre, el domingo 4 de septiembre, dentro de poco. Ya, le agradecemos mucho. ¿Quiere dar algunas palabras de cierre? No, muchísimas gracias, Luis, por la invitación. A la orden, espero mantener el contacto, y todo el éxito a Chile en este proceso constituyente que hasta ahora se ha conducido de manera ejemplar, y no tengo ninguna duda de que va a ser culminado de manera exitosa. Así que estaremos muy pendientes del texto final aprobado. Esperemos que sea incluso aprobado, por supuesto, popularmente, y a partir de allí contribuir desde la perspectiva comparada al estudio de la nueva Constitución chilena. Bien, muchas gracias. Agradecemos al profesor Hernández e igualmente la participación de todos los asistentes, y les pedimos estar atentos a las redes sociales de la carrera de Derecho, en Facebook e Instagram, carrera de Derecho, Derecho USS Valdivia, para las próximas convocatorias del seminario IUS. Que estén todos muy bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias.